Hola a todos y todas, otra vez en este vídeo toca hablar del transistor bipolar y lo vamos a hacer, tratar de hacer una descripción parecida a la que hicimos con el transistor MOSFET. Es decir, primero vamos a hablar de su estructura física y de su funcionamiento desde un punto de vista cualitativo y después trataremos de describir las relaciones IV de una manera más cuantitativa y viendo para cada región de funcionamiento qué circuitos equivalentes podemos utilizar cuando hagamos análisis de circuitos que incluyan el transistor. Y por último veremos alguna información también de tipo técnico, algunos ejemplos, algunos modelos encapsulados y tal, ¿no? Entonces vamos a empezar con la estructura física. Como veis aquí, la estructura física del transistor bipolar consta de dos uniones PN, igual que ocurría con el transistor MOSFET, pero en este caso están colocadas de una manera algo diferente. Vamos a hablar de dos tipos de transistores bipolares, el NPN y el PNP. Hacen referencia a cómo es su estructura interna. El NPN está formado por dos uniones PN, dos trozos de semiconductor tipo N, este y este, con una zona P, un trozo de semiconductor P en medio. El PNP tiene la estructura simétrica, es decir, dos zonas P y una N en medio. Normalmente se suele representar así porque es más fácil para estudiarlo y tal, pero su forma física es más parecida a esta que tenéis aquí, ¿no? Veis que van la zona de emisor, primer terminal metálico, a la primera zona N, que llamaremos emisor, está aquí en medio, rodeada por una zona P que llamaremos base, y después el resto le llamaremos colector. Tiene el terminal metálico aquí abajo. Y bueno, pues a la vista de cómo está construido ya vemos que no es totalmente simétrico, a pesar de que esta estructura esquemática sí que lo es. Efectivamente, el transistor NPN y el PNP no son simétricos, pero además no lo son por otra característica, y es que estos dos transistores, las zonas N y la zona P no tienen la misma concentración de impurezas. El emisor está siempre muy impurificado, o sea, con muchas impurezas. En este caso, como es N, muchas impurezas donadoras. La zona P está muy poco impurificada y la zona N menos impurificada que la parte del emisor, es decir, tiene menos impureza, menos dopado. Y además, en esta construcción hay algo que no se nota aquí, pero que va a tener una importancia fundamental cuando veamos el funcionamiento, y es que la zona P se construye mucho más estrecha en la dimensión, digamos, de las uniones. Por tanto, esta zona de aquí va a ser mucho más estrecha que las dos zonas de tipo N que tenemos en el transistor. Como esta sería a grandes rasgos la estructura física, y ahora veremos cómo esto determina su funcionamiento. El símbolo que vamos a utilizar para el transistor NPN es este que tenéis aquí, donde este terminal es la zona P, la base, el colector, este de aquí lo dibujamos arriba y bueno, pues tiene esta forma, no tiene dibujito, y en el otro terminal tenemos una flecha que indica, en el caso del NPN hacia afuera y en el caso del PNP se coloca hacia adentro para diferenciarlo uno de otro. Y respecto al esquema que nosotros vimos el primer día que hablamos, en el primer vídeo que hablamos de transistores, hablábamos de que queríamos que la corriente que circula por dos terminales, la relación entre esa corriente y la diferencia de potencial entre ellos se pudiese controlar mediante un terminal de control. Pues en nuestra estructura harán de terminales el colector y el emisor, y de terminal de control el terminal de base. Porque si lo vemos así, el transistor, veréis cómo al final todo nos cuadra y el comportamiento es parecido al del transistor MOSFET. Muy bien, pues con esta estructura, y nos vamos aquí con esta a hablar un poco del funcionamiento. Con esta estructura, el BJT parece como dos diodos
dos diodos, dos uniones PN, que están unidas por el ánodo. Sería esta representación que tenéis aquí, ¿no? Dos diodos unidos por el ánodo, el emisor y el colector serían los cátodos y el ánodo común estaría donde está la base. La pregunta es si el transistor tendrá el mismo comportamiento que dos diodos unidos por el ánodo. Y para que veamos dónde está la principal diferencia, vamos a considerar la estructura de voltajes que tenemos aquí y que yo he representado también ahí abajo, que es una fuente de tensión positiva entre la base y el emisor, es decir, una V base emisor positiva, que por tanto polarizará directamente, porque tenemos el positivo en la zona P, polarizará directamente esta unión base emisor, y una fuente positiva V colector base con el positivo en el colector que polarizará inversamente. Aquí iría así con el gráfico del transistor. Estamos intentando ver cómo sería el comportamiento de dos diodos unidos si el transistor fuese como dos diodos unidos por el ánodo. Entonces el comportamiento, bueno, la estructura sería así. Esta unión PN estaría polarizada inversamente. Por tanto, por aquí no habría corriente, la I sub C debería ser cero y la I sub E sería distinta de cero porque esta sí estaría polarizada directamente y conduciría, y la I sub B sería igual a la I sub C. Sin embargo, lo que uno observa en el transistor no es exactamente esto. Y la pregunta es, ¿y eso por qué? Si al final son dos uniones PN. Bien, aquí he hecho un gráfico esquemático también del transistor para que sobre este gráfico podamos explicar lo que ocurre y por qué el comportamiento no es como el de dos diodos unidos por el ánodo. Bien, fijaos en las dos uniones PN. Esta está polarizada directamente, por tanto la zona de vaciamiento, zona de carga espacial prácticamente no existe, y los mayoritarios de esta zona N, que además son muchos porque está muy impurificado, hay una concentración de mayoritarios muy grande, que son los electrones, pues tienden a pasar, hay muchos que pueden cruzar la barrera y por tanto van a pasar a la zona P, donde son minoritarios, efectivamente, porque en la zona P son minoritarios, pero la concentración de huecos, acordaos que hemos dicho que en la base la concentración de impurezas no es muy grande, por tanto la concentración de huecos no va a ser tan grande. ¿Eso qué quiere decir? Hombre, pues para empezar, que cuando pasen por difusión la barrera, o lo que quede, que será poca barrera, cuando estén pasando por difusión, la recombinación en la zona P no va a ser tan grande. La recombinación sería la base para esta corriente I sub B, ¿no? La fuente nos estaría aportando cargas para esa recombinación. Pues primero, esa recombinación no será tan grande, pero existirá evidentemente, ¿no? Bien, y vamos a ver qué está ocurriendo en la otra unión PN. La otra unión PN está polarizada inversamente, por tanto hay una zona de vaciamiento, acordaos que en la zona de vaciamiento estaba vacía de cargas móviles, sin embargo tenía muchos iones, muchas cargas fijas. Pues por ejemplo en esta zona, ¿por qué? Porque teníamos las impurezas tenían un electrón y un protón más, y resulta que el electrón se nos ha ido porque era carga móvil, lo que nos queda es el protón más, pero asociado al núcleo, es decir, como ion fijo. ¿Qué ocurría aquí? Bueno, pues ocurría que se nos forma un campo eléctrico dentro de la zona de vaciamiento en esa dirección. Si recordáis, claro, ese campo eléctrico que hacía que los minoritarios de la zona P estuviesen pasando hacia la zona N. Por eso había una corriente inversa de saturación, pero esa corriente inversa era muy pequeña porque los minoritarios eran muy pocos en la zona P. Claro, ¿qué ocurre ahora? Que prácticamente todos los mayoritarios de esta zona N+, que llegan a la zona P, que aquí son minoritarios, hemos dicho que unos cuantos se recombinan, pero no muchos. ¿Y los otros qué ocurre con ellos? Los otros suelen tener suficiente energía para alcanzar esta superficie de la zona de vaciamiento, y eso está favorecido por el hecho de que la zona de vaciamiento la hemos hecho muy estrecha, muy corta. La zona de vaciamiento no, la zona P, de forma que como esta zona P es muy estrecha,
con la zona de vaciamiento, que además nos la acorta todavía más, resulta que gran parte de las cargas de los electrones que son mayoritarios en esta zona N, pasan a la zona P y llegan a esta superficie de aquí, de la zona de vaciamiento. Claro, una carga negativa con un campo eléctrico en esa dirección, rápidamente el propio campo eléctrico me la coloca en el colector. De forma que sí que hay un flujo muy grande de cargas, hay un flujo de cargas que va desde la zona N mayoritarios a la zona P, donde son minoritarios, pero prácticamente todos pasan otra vez hacia la zona N, de forma que electrones que vienen de izquierda a derecha es como una corriente de derecha a izquierda, es decir, eso provoca que esta corriente I sub C no sea cero como debería ser, sino que no solamente que no es cero, sino esto está construido tan pequeña la zona de base y con tan poca concentración de hueco que el 99%, casi todos los electrones, casi todos los mayoritarios, acaban alcanzando el colector. Fijaos que el 99%, además de una manera bastante estable, aunque variemos esto siempre que se mantengan polarización positiva y polarización inversa y polarización directa, es un porcentaje que se mantiene más o menos constante, de forma que la I sub C podemos decir que es del orden de 0,99 veces un parámetro, lo vamos a llamar alfa, la corriente I sub G. Esta siempre será mayor que esta. ¿Dónde está el resto de la corriente? Viene por aquí. Es la corriente I sub B, son las cargas que se han recombinado aquí. Y teniendo en cuenta que por la ley de Kirchhoff de las corrientes I sub G es I sub B más I sub C, pues operando, sustituyendo esto aquí y despejando I sub C en función de I sub B, nos queda esta expresión que tenéis aquí, que si la alfa es del orden de 0,99, esto será del orden de 100. De forma que la I sub C y la I sub B, fijaos que esta I sub C es esta corriente y esa I sub B es una corriente en el terminal de control, pues resulta que esta I sub C es del orden de 100 veces mayor que la corriente I sub B. Y por tanto estamos controlando mediante una corriente pequeña sobre el terminal de control, una corriente grande que es esta corriente de colector que tenemos aquí. Por eso, en esta zona, en esta región de funcionamiento, es decir, cuando tenemos polarizada la base emisor directamente y la base colector inversamente, en lugar de tener el comportamiento de dos diodos unidos por el ánodo, uno polarizado directamente y que conduce y el otro que no, tenemos el comportamiento este que describimos aquí, es decir, que la corriente de colector es beta veces la corriente de base, esa beta es un parámetro del transistor, y, por supuesto, como la unión base-emisor está polarizada directamente, su comportamiento es como de unión polarizada directamente, por tanto la V base-emisor es del orden de 0,7 voltios. Y si esto sí que se tiene que verificar para que estemos en zona activa directa, es que este voltaje que tengamos aquí, el base colector, sea menor que 0,5 voltios. 0,5 porque la unión base colector, debido a las diferentes concentraciones que tienen esta zona P y N, que tienen poca concentración de portadores, pues de impurezas, esa V base colector empieza a conducir a un voltaje un poquito menor, del orden de 0,5-0,6 voltios. A esta región de funcionamiento le llamaremos zona activa directa y será la zona donde más habitualmente se utiliza el transistor, sobre todo para una de sus aplicaciones, aquella aplicación que llamábamos de amplificador, porque podemos controlar una corriente mediante una señal relacionada con el terminal de control. Pero existen más zonas de funcionamiento dependiendo de cómo estén polarizadas las uniones PN del transistor bipolar. Por ejemplo, podrían estar las dos polarizadas en inversa. Si las dos están polarizadas inversamente,
en la estructura esta que hemos visto aquí, pues las dos uniones PN las tendríamos polarizadas inversamente con sus zonas de vaciamiento y en ningún caso habría corriente ni de emisor ni de colector y por tanto tampoco corriente de base. Es decir, cuando el transistor está en corte no circulará ninguna corriente. Por tanto, fijaos que si la estructura de voltajes que yo aplico internamente es tal que las dos uniones PN están polarizadas inversamente, no hay corriente por el transistor. Otra circunstancia que para mí es importante para el comportamiento de interruptor, aquel que decíamos que nos interesa también en los transistores. A esta región de funcionamiento le llamaremos región de corte. Evidentemente, las condiciones intrínsecas serán que la V base emisor tiene que ser menor que 0,7 voltios para que esté polarizada inversamente y la base colector hemos dicho que un poquito más pequeño, pues menor que 0,5 voltios, ¿no? Y todavía existen dos posibilidades más. Una de ellas sería la simétrica a la zona activa directa, es lo que se llama zona activa inversa. Sin embargo, esa región de funcionamiento prácticamente nunca se utiliza. ¿Por qué? Bueno, sería la simétrica, por tanto esperaríamos un comportamiento igual que este o muy parecido al de activa directa. Sin embargo, aquí esta zona no está tan impurificada con tantas impurezas donadoras como esta. Por eso no se consigue que un porcentaje amplio de los minoritarios, de los mayoritarios, acaben en el emisor. El comportamiento es muy parecido, pero con unos números mucho más pequeños. De hecho, este alfa, pues a lo mejor es de 0,02, 0,05, con lo cual esa zona prácticamente no se utiliza nunca. Y por último, nos quedaría ver qué ocurre cuando las dos uniones estén ambas polarizadas directamente. Si ambas están polarizadas directamente, lo único que podemos decir, fijaos en esta estructura, lo único que podremos decir es que la corriente de base es positiva y ahora esa corriente, bueno, pues podría, aquí tendríamos que ver qué efecto es más grande, si el de inyección de mayoritarios pasando a través de la base o la recombinación en la zona de base. Es tal que se podría dar en esta zona que la corriente de emisor y de colector fuesen positivas o incluso negativas, ¿de acuerdo? Lo único que sabemos es que la corriente de base siempre es mayor que cero en esta zona, que las corrientes no tienen por qué ser cero ninguna de ellas, y sí que, por supuesto, como están polarizadas y están conduciendo, la V base emisor siempre será del orden de 0,7 y la V base colector del orden de 0,5, con lo cual la V colector emisor, sabéis que V colector emisor la podemos poner como la V base emisor menos la V base colector, ¿de acuerdo? Sería V base menos V emisor menos V base y más V colector, sería V colector emisor. Bien, pues esta V colector emisor sería del orden de 0,2 voltios, base emisor menos base colector. Se va a utilizar más esto, como veremos en un vídeo que vendrá posteriormente. Y sí que se puede demostrar que en esta zona, cuando las dos corrientes I sub C y I sub B son positivas, lo que sí se verifica es que la I sub C es menor que beta veces I sub B, que es lo que teníamos, lo que nos daba cuando estábamos en la zona activa directa. Cuando pasamos de activa a saturación, la I sub B no será tan grande, la I sub C no será tan grande como beta veces I sub B. Y esta también será una condición intrínseca que acabaremos comprobando cuando utilicemos esto en los circuitos. Bien, bueno, pues como hemos estado viendo en este vídeo, os acabo de contar cuál es la característica fundamental de funcionamiento del transistor bipolar que lo distingue de dos uniones, de dos diodos conectados por el ánodo, y a la vez hemos visto cómo se puede comportar, cuál es su comportamiento aproximado en cada una de las regiones de funcionamiento en la que puede estar trabajando.
En un siguiente vídeo os voy a contar con más detalle cómo son las relaciones IV, es decir, matemáticamente, o por lo menos vamos a describir cómo son las representaciones gráficas de las relaciones IV, de aquellas ecuaciones del transistor que decíamos que la física del dispositivo nos proporciona, y también veremos cómo son los modelos de circuito en cada una de las regiones y veremos cómo se analiza un circuito cuando incluye un transistor. Y por último, alguna información de tipo técnico, como es encapsulados o modelos típicos. ¿De acuerdo? Pues hasta entonces, estudiaos esto y leeros las referencias adicionales que os suelo poner acompañando el vídeo. ¿De acuerdo? A trabajar.